Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta mañana tengo una lectura para todos los que son cristianos, porque la palabra de Dios es para los cristianos, el aviso es para los cristianos, la advertencia es para las personas que no conocen a Dios. Y en esta mañana quiero seguir compartiendo de lo que Dios nos dice, porque Dios nos habla a nosotros y nos está diciendo cada momento qué nos gusta, qué no le gusta a Él de nosotros, porque nosotros nos equivocamos mucho y que Él quiere perfeccionarnos. Y el Señor nos dice en Apocalipsis 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Ya no estamos enamorados del Señor, muchos ya somos como religiosos, ya nada más caminan por, por el cristianismo. El cristianismo es una relación con Dios, de obedecer a Dios, de leer la Biblia, de orar, de apasionarnos, de deleitarnos en su palabra, de cantarle alabanzas. Y el Señor dice que lo has dejado, el amor que le tienes hacia Dios. Entonces el Señor te dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, recuerda que has dejado de hacer. Recuerda cómo caíste, cómo has desechado al Señor, cómo ya no lees la Biblia, por qué ya no la lees, por qué ya no oras, por qué pasan cosas en tu vida. O sea, has dejado que los afanes de esta vida, que los problemas, la situación, te has enojado con Dios porque alguien murió de coronavirus y Dios no lo sanó. Dios es soberano sobre todos nosotros y tenemos que estar listos para cualquier cosa. Entonces te dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras cuando te enamoraste de Jesús, cuando empezaste a querer devorar la Biblia, querías ir todos los días a la iglesia, querías compartirle el Evangelio a todo mundo. Vuelve a hacerlo, porque estamos nosotros en deuda con el Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces dice el Señor que te arrepientas. Dice, y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, dice, si no te hubieres arrepentido, pero si tienes esto, pero tienes esto, dice, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas, esas obras que no le agradan al Señor, que son religiosas. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias cristianas. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, el Señor le va a dar de comer del árbol de la vida. La doctrina de los nicolaitas es una doctrina muy extraña, es una doctrina muy religiosa, es una doctrina de imposición, es una doctrina que no le agrada al Señor. Vamos a darles un estudio de qué es la doctrina de los nicolaitas, porque si ustedes ven aquí en este capítulo, el Señor reprocha esta situación a la iglesia, a la iglesia de Jesucristo, a la que compró con su sangre preciosa. Él murió por mucha gente. La única diferencia es que todas las personas, la verdad, todas las personas deben de rendirse a Jesús, deben de darle gloria, honor, alabanza,
porque Él fue el que murió en la cruz. Y nosotros tomamos una decisión y nos entregamos a Él por amor de su nombre. Él lo hizo por amor. Él te amaba de tal manera que, o sea, Dios te amaba de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Entonces, Jesús, Jesús te está mirando, Jesús te está reprochando todas estas cosas, porque tú has visto lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Hay muchos que dicen que son apóstoles y no son apóstoles. Son obreros fraudulentos, son, son hombres sin control, hombres que predican por ganancia deshonesta. Por eso hay muchas doctrinas por las cuales la gente está molesta. Dicen del diezmo, porque los hombres, cuando vas a la iglesia nomás escuchas dinero, hay que levantar una ofrenda, hay puro dinero y puro dinero. Y esos hombres no predican el evangelio. Esos hombres predican el pedir dinero. Entonces, tú has encontrado esos apóstoles que no son dignos del Señor. Entonces el Señor sabe que los has hallado mentirosos, porque predican por ganancia deshonesta. Predican el Evangelio porque van a obtener dinero. Así no es. Por eso mucha gente dice, no, pues en tu iglesia piden dinero. Entonces hay una, hay una enseñanza que tengo de los nicolaitas que hablan que son los que se enseñorean de la gente. De los que están siempre enseñoreándose de los demás y nada más quieren ser ellos, como si fueran ellos los ungidos, como si fueran ellos los predicadores. No, Dios formó una iglesia en la cual la iglesia completa, todo aquel que se dice cristiano es el que va a ir a predicar el evangelio. Tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros de compartir el evangelio. Y miren, Dios habló con pescadores, habló con gente que no tenía estudios. Entonces, mucha gente no tiene estudios, mucha gente no sabe nada, mucha gente ni siquiera sabe leer, mucha gente ni siquiera entiende muchas cosas y aún así Dios la usa. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre debe de ser íntegro, debe de ser sencillo, debe de ser un corazón que se deleita en la palabra de Dios, que se deleita en las cosas de Dios. Entonces el Señor sabe lo que sufrimos y sabe que tenemos paciencia, de que nosotros no podemos hacer nada, no podemos obligar a la gente que crea en Jesús de una manera especial, que de veras conozca al Señor como su verdadero amigo fiel. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes con la demás gente. La gente se burla de nosotros, se burla de muchas cosas, pero eso no nos importa. Entonces tenemos que trabajar arduamente por amor del nombre del Señor. Y no tenemos que desmayar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que sentarnos a la mesa, primero predicarnos a nosotros mismos, que si estamos bien, y luego hablarle a nuestra esposa, a nuestros hijos y decirles, ¿sabes una cosa? Para mucha gente es muy difícil arrodillarse el esposo y la esposa al mismo tiempo y dirigirse a Dios. ¿Por qué? Porque no es el mismo sentimiento que tiene el hombre o la mujer. La mujer puede ser apasionada por Dios y el hombre puede ser muy frío. O al revés, el hombre puede ser un hombre que se apasiona por Dios, que se humilla ante Dios y la mujer lo mira nada más con esa mirada de incredulidad. Estábamos viendo de la enseñanza de esta semana que el Señor reprochó a sus discípulos su incredulidad. Le dijo a Tomás, mete tu mano en mi llaga y no seas incrédulo y cree. Entonces nosotros tenemos que ver por qué el Señor reprocha tantas cosas. El Señor está reprochando, Él conoce nuestras obras y sabe que si trabajamos para Él o si tenemos paciencia con las personas que no conocen a Dios, porque
Cuando vemos una persona, y cuando tienes una experiencia con Dios, cuando tú empiezas a tener experiencias con Dios de predicar el Evangelio en la calle, tú empiezas a ver a la gente cómo te trata. Entonces tú vas aprendiendo y vas sabiendo que hay gente que no hay que decirle nada, porque solamente termina en discusión o en palabrería. Entonces la gente debe de estar este, con un corazón dispuesto, como dice el Señor. Díganle a la gente paz, o sea, paz. Habla de la paz, del shalom, de ese en el ámbito judío ellos se dicen shalom, o sea, la paz que el Señor da, la paz, esa paz que es diferente a la paz que nosotros tenemos de amistad, no, es una paz que viene del Señor. Paz a vosotros, tenemos que decir paz a vosotros, a las personas. Y si esa paz, dice Jesús, que si esa paz, esa casa es digna de recibirnos, nos van a recibir. Y si no, esa paz se va a volver a nosotros y nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque esa paz trae una, una plática sencilla, una plática de, de hablar del Señor y compartir el Evangelio y la gente recibe al Señor y acepta. Pero cuando la persona ya empieza a discutir y que dice la persona de qué religión eres, ahí ya no hay paz. Allí hay discusión, ahí hay contienda. Entonces, pues, darle las gracias a las personas, porque las personas muchas veces no saben escuchar. Muchas veces las personas no oyen. A veces nos pasa, estamos oyendo algo, una prédica, y a veces estamos en nuestros pensamientos y nuestros oídos se cierran y no oímos con atención lo que estamos aprendiendo. Entonces nosotros tenemos que trabajar arduamente en estas cosas, poniendo atención, no desviando nuestros pensamientos a los pensamientos o a nuestros problemas. Tenemos que buscar al Señor Jesucristo, porque Él es nuestra única esperanza, Él es nuestra única salvación. Él es la resurrección de los muertos, Él es la vida, Él es el camino, la verdad. Entonces nosotros tenemos que estar con el Señor siempre pensando en Él. Entonces, miren lo que le dice el Señor eh, a los discípulos, y tenemos que aprenderlo. ¿Por qué el Señor le dice a los hombres? Los hombres pueden ser creyentes, pueden ser creyentes. Yo soy un creyente, dice la gente. Creen en Dios, pero no son discípulos, no son, no son seguidores de Jesús, o sea, son religiosos, o sea, porque la tradición y las costumbres así no nos han llevado. Y nosotros llevamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos en verdad no saben nada del Evangelio. Si nosotros con trabajo oímos lo que dicen en la iglesia, o en cualquier iglesia, vamos a decir en la católica, la gente va, escucha la hojita parroquial y cuando viene ni siquiera comparte con sus hijos. Sus hijos tienen sus rollos desde chiquitos. Los papás a veces lo defienden, déjalo, déjalo. Y mire, en Marcos 16 Jesús comisiona a los apóstoles, o sea, él le habló a los apóstoles, Él los puso. Ellos son los apóstoles, no existen apóstoles hoy en día. Y los que hay son hechos por hombres. O sea, yo podría decir así, yo soy apóstol de la iglesia. No, 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 eres un pastor o eres un diácono, pero apóstoles solamente hay 12, porque nada más va a haber 12 tronos en el cielo para 12 apóstoles, o sea, uno para cada uno. Entonces, Jesús comisiona a los apóstoles y finalmente se apareció a los 11 porque ya se había suicidado Judas, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Fíjense lo que hizo Jesús. O sea, les reprochó su actitud porque no creyeron.
O sea, no creyeron que Él había resucitado, estaban ellos tristes y ellos, estando sentados en la mesa, les reprochó porque Él se apareció con ellos. Y Él les dijo, y la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón se endureció. Entonces el corazón duro es ese corazón que nosotros a veces tenemos que estamos como enojados, que estamos como muy serios y le decimos a la gente, no, es que no me interesa. Y, o sea, cerramos nuestro corazón, un corazón de piedra, un corazón duro. Y ellos habían cerrado su corazón a creer que Él había resucitado. Y ellos se hicieron tristes, se sintieron tristes y ya, pues ya se acabó todo, ya se murió el Señor. Pero cuando Él se les aparece después de haber muerto, o sea, resucitado, Él les reprocha su incredulidad. Y Dios nos reprocha a nosotros la incredulidad, porque a veces somos incrédulos, no queremos creer en las cosas del Señor. Entonces Él ve el Señor la dureza de nuestro corazón, porque en verdad no creemos al Señor muchas cosas. La gente no cree en verdad, se burla, te dicen, yo soy ateo, gracias a Dios, amigo. O sea, ¿por qué te dicen eso? Porque son incrédulos y religiosos a la vez, porque dicen que van a la iglesia, ¿no? Eso es bien triste. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjense, les reprochó porque mucha gente vio a Jesús resucitado y fueron y le dijeron a los apóstoles y ellos no creyeron. Por eso Jesús viene y les reprocha. Entonces Jesús les dijo, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y prediquen el Evangelio, el mensaje. Lleven el mensaje que, que, yo, que yo les doy. Dice Jesús en su palabra que Él trajo un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna, que Él es el único camino, que Él es la verdad y Él es la vida eterna. Y nadie va a ir al Padre si no es por Jesús. Por Jesús es todo. En Cristo tenemos salvación y vida eterna. Entonces, Él los manda por todo el mundo y les dice, vayan a todo el mundo. Y en realidad los apóstoles no fueron a todo el mundo. Ellos predicaron. Pedro se encargó de predicarles a los de Jerusalén y el apóstol Pablo, cuando Dios lo llamó, empezó la predicación para el Evangelio de las Naciones, el cual Pablo se fue a Esmirna, a Éfeso, se fue a Filadelfia, a todo Asia. Y hoy en día nosotros sabemos que Pablo fue a Roma, fue a España, o sea, lo que era el viejo mundo, pero hoy en día estamos en América. Y no vinieron los apóstoles a predicarnos. Empezó la persecución en aquel tiempo y los mataron. Pero cuando fueron dispersados los cristianos de aquel entonces, ellos fueron llevando la palabra a la familia, a la gente, a los vecinos, a los amigos, y se extendió por todo el mundo el Evangelio, amigos. Entonces, dice el Señor que debemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no es de que tú digas, no, es que yo me gustaría ser misionero y viajar por todo el mundo. No, tú quieres vacaciones, lo que tienes que hacer es ir y predicarle primero, o sea, primero a ti mismo, luego a tu esposa y a tus hijos, por consiguiente a tu familia, y luego a tus vecinos, y luego a tu otro vecino, a la gente que se cruza en tu camino, a la gente que te rodea. No, no necesitas ser misionero. Necesitas obedecer a Dios ahí donde estás, en ese lugar, porque mucha gente quiere ser misionera. Y no está mal, porque hay lugares donde ni siquiera hay misioneros, pero la gente que, que quiera y que se reúne en una casa y esa gente te invito a mi casa, tengo una reunión, voy a orar, vamos a leer la Biblia, te invito, te gustaría venir y tú invita a la gente. Y las iglesias, estaba viendo yo una película que voy a recomendarles, que es la de Policarpo. Él era el pastor de la iglesia en creo que es Esmirna. Entonces, pues él predicaba y tenía 2, 3 familias. Esa era la iglesia. O sea, ellos ayudaban. O sea, se les recomiendo, vean, la iglesia.
Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Cristo. Ahorita en tiempos de pandemia estamos en peligro todos de enfermarnos. Yo me enfermé, mi familia está ahorita todos. Hay mucha infección. Entonces, la pandemia no se va a acabar. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Hay que empezar. Hay que estar orando, velando en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Y cómo vamos a escapar? Quizás nos muéramos de la enfermedad del virus, o quizás haya un terremoto, o quizás el Señor nos deje al final vivir estos años tan difíciles y suceda el arrebatamiento. Entonces el Señor reprocha nuestra incredulidad, el Señor reprocha nuestra forma de ver las cosas, porque somos pasivos, porque somos desordenados. Entonces el Señor quiere que ordenemos nuestra vida, que seamos ordenados, porque todos somos frágiles. A veces somos sentiditos y no debemos de ser sentiditos, debemos de oír lo que nos dicen. Imagínense si aquí estoy viendo que el Señor les reprocha a los apóstoles su incredulidad y dureza de corazón. Imagínense, ay, ¿tú qué sabes? Dicen muchos. Entonces el Señor les dice, vayan y prediquen en todo el mundo a toda criatura. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos somos criaturas. Cuando nosotros recibimos el Evangelio y aceptamos a Jesucristo, Dios nos da el poder, el derecho de ser hijos de Dios a través de su palabra. Pero si obedeces, porque es fácil decir que somos hijos de Dios, pero no obedecemos. No, si no obedecemos es que no somos hijos. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, vean el peligro, la condenación por parte de Dios. Palabras de Jesús. El que creyere y fuere bautizado. O sea, la persona que cree va a tomar una decisión y va a decir, yo me quiero bautizar. Y esa persona dice, yo quiero bautizarme. Y va a representar en el bautismo la resurrección de Cristo. O sea, el bautizo no salva, el bautismo es paso de fe. Entonces, serás salvo, porque vas a empezar a obedecer. Hay mucha gente que ha tenido una sensación de emoción, se acerca a Jesús, cree en el Evangelio, se bautiza, pero de repente esa persona ya no quiere seguir en los caminos del Señor y se aleja, apostata de la fe y se vuelve atrás. Esa persona no va a agradar al Señor. Por tanto, se puede perder. La persona es la que se pierde. La salvación no se pierde. La salvación ahí está. La persona es la que decide. Entonces, mas el que no creyere será condenado. Entonces las palabras de Jesús son de vida eterna, pero son también de advertencia de que la condenación es por la decisión que cada persona tome. Y estas señales seguirán a los que creen, o sea, a los que creen. Tal vez tú nunca veas nada, no veas un milagro, no veas sanidad, no suceda nada. Pero dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense lo que dicen, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y a veces nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Y tenemos que creerle al Señor. Si Él nos dice que hagamos algo, hagámoslo sin temor, hagámoslo con poder del Señor y pueden suceder cosas. El Señor es el que sana. Nosotros somos como un canal. El Señor sana. Y si el Señor no quiere sanar a la persona, pues nosotros debemos de seguir adelante. Porque va a haber muchas enfermedades. En el tiempo de Jesús, Él sanó a muchos, pero ahorita Dios está permitiendo que la gente enferme, que esté postrada en cama y aún muera. Pero el Señor quiere que se arrepientan y la gente es dura de corazón e incrédula.
Por tanto, la maldición ahí está. Vean el capítulo anterior acerca de lo que hablé de las maldiciones de, de Deuteronomio 28. Cómo el Señor va a traer virus a la tierra. Y virus que el Señor ya sabe el Señor cómo las personas de este mundo se van a comportar. Entonces el Señor nos dice en su palabra, en Apocalipsis, que Él conoce nuestras obras. Y Él sabe nuestro arduo trabajo. O sea, ¿cuál es nuestro trabajo? Ocupándonos de las cosas santas, ocupándonos de conocer más al Señor, ocupándonos de poner por obra, de ser prudentes, edificando en la roca que es Cristo, edificando nuestra vida en Cristo. Todo el secreto está en Cristo, todos los secretos de Dios. Y miren, ya para finalizar en este pequeño mensaje, en el capítulo 28 de Mateo les dice Jesús, cuando Jesús se acercó a sus discípulos y les habló después de haber resucitado y les dijo, estamos hablando del mismo capítulo cuando les reprochó Jesús a sus discípulos cuando Él se les apareció. Dice, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense, todo poder me es dado en el cielo. Esto habla de que Jesús está diciendo, yo soy Dios. Y en la tierra, por tanto, id. La palabra id es ve. ¿Qué parte de esta palabra tan pequeña, id, no entendemos? Id y hacer discípulos. El secreto es hacer discípulos, enseñarlos, empezarles a inculcarles el hábito de leer la Biblia, de obedecer la Biblia, dice, y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, que tú vas a ir a Dinamarca o a algún lado, no, empieza por tu casa, empieza a discipularte a ti mismo y luego a tu esposa. Entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, fíjate, un discípulo enseña a otro discípulo, o sea, en este caso el maestro. Cuando tú ya llegas a ser discípulo, te conviertes en maestro de la Biblia, empiezas a enseñar a otros en los propósitos de Dios, sus planes, sus decretos, sus enseñanzas. Entonces empiezas a enseñar a que guarden todas las cosas que el Señor les ha mandado. O sea, lo que tú aprendiste de Jesús en la Biblia, se lo vas a enseñar a otro y vas a ser un discípulo y ese discípulo va a aprender. Entonces las personas van a aprender por ti. Entonces tú vas a ser discípulos y les vas a enseñar a que guarden todas las cosas que el Señor mandó. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo porque Él nos va a dar de su Espíritu Santo. Él nos va a sellar, su Espíritu va a estar en nosotros y su Espíritu nos va a corregir toda la lucha que vamos a tener como humanos contra nuestra carne. Dijo Jesús, dice su palabra que toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo, que te niegues a tus pasiones y deseos. O sea, tengo un amigo que siempre pone que va a ver a su glorioso Atlas. Entonces, él tiene que aprender a negarse a sí mismo, a negarse que primero es el Señor y hay que buscar al Señor. Pero si él no quiere y no lo entiende, no lo voy a obligar. Y pues todos decimos que somos buenas personas, pero en realidad no tenemos nada bueno en nosotros, porque somos corregidos por el Señor por nuestro pecado, por nuestras malas acciones. Entonces el Señor nos dice que debemos de aprender. Entonces tiene que haber alguien que nos tenga que enseñar. Y esa enseñanza es a través de la palabra de Dios, de la lectura de la Biblia, y no hablar de otras cosas. Bueno, digo esto porque podemos hablar de otras cosas, pero no enseñar otras cosas que no sean más que la palabra del Señor. O sea, hay cosas muy difíciles de explicar y otras difíciles de entender, porque hay misterios en la Biblia. Entonces, yo quería compartir esta mañana
el capítulo de Apocalipsis 2, que el Señor conoce nuestras obras y Él sabe si tú trabajas o no. El trabajo que tú tienes para contigo mismo, y dice, y tu arduo trabajo y paciencia, o sea, que eres paciente, y tu trabajo, o sea, que tú trabajas para el Señor primero conociéndolo. Porque tú no sin conocer a Dios, tú no puedes trabajar, tú no puedes ir a compartir, tú no puedes ir a predicar. Tienes que conocer primero al Señor y después de haber conocido al Señor, compartirlo, enseñar, hacer un discípulo, tener una amiga, pero a veces las amigas son sentidas o los amigos se sienten porque ellos a veces se fijan en ti y ellos no ven que tú eres un hombre o una mujer que falla, porque mucha gente piensa que los cristianos no fallan, que los cristianos son o no se enferman o no sé qué piensan, que a veces los ven como lo máximo y no. Los cristianos somos personas ordinarias, gente común, gente que tiene errores, que no es perfecta aún. El Señor nos va a perfeccionar por medio de su palabra. Entonces, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es un mandamiento. Sean santos como vuestro Padre es santo. Dios nos está hablando que seamos santos y perfectos. Y lo podemos ser. Y todo esto es si queremos. Es una decisión. Entonces, para nosotros poder soportar a la gente mala y poder, aparte de soportarla, probar a los espíritus, a la gente que habla de Dios, si en verdad esa persona tiene el espíritu de Dios o tiene el espíritu del error. Porque hay espíritu de Dios y espíritu del error. El espíritu de Dios siempre habla la verdad y siempre se enfoca en la Biblia. Y el espíritu del error habla torciendo la Biblia. Y como les dije en una enseñanza, ¿de dónde creen que salen las malas enseñanzas? Las malas enseñanzas salen de la Biblia, porque hombres corruptos enseñan doctrinas de demonios cuando tuercen la Biblia. Y nosotros tenemos que poner atención a lo que el Señor nos dice. Entonces, el Señor conoce tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Sé paciente, no te apresures, o sea, tú trabaja en las cosas del Señor y empieza a hacer discípulos, empieza a platicar con tu esposa, con tus hijos. Y los hijos a veces no saben nada del Señor. Cuando salgo a la calle a compartir, agarro a los chavitos de 12, 13 años, 14, y les digo, vengan, les voy a hablar una parábola de Jesús. ¿Sabías tú esto? ¿Sabías esto? Y dicen los niños, no. Y otros niños se han atrevido a decirme que no les interesa, que ellos tienen su religión. O sea, ellos ya han sido vacunados, o sea, contra el Evangelio. O sea, la gente ya ha sido vacunada con ese virus de maldad de muchos hombres que siguen esparciendo como virus la falsa doctrina del Señor. No, te dicen que nada más hay salvación en su iglesia, que la verdad nada más está en su iglesia. No, miren, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. La verdad solamente es Jesús, no es una religión ni una institución. Entonces, aquí dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Dice, y los has hallado mentirosos. Tú vas a encontrar gente mentirosa. Y esa gente, cuando tú la hallas mentirosa, te desanimas y dejas de seguir a Jesús por culpa de esa persona, porque pusiste los ojos en esa persona. Los pastores fallan, son como tú. Tú eres el pastor de tu casa, tú eres el esposo, eres la cabeza y fallas como marido, fallas como padre. Es lo mismo que pasa en una iglesia cuando el pastor se equivoca, pero nosotros somos dados a ver siempre el error de los demás, siempre juzgamos mal. O sea, vemos la viga lo voy a decir así, vemos la viga en el ojo de aquel, pero no vemos la paja que está en nuestro ojo. ¿Por qué? Porque casi no nos molesta. Aunque debe de ser al revés, o sea, vemos la paja del ojo ajeno, pero no vemos la bigota que está en nuestros ojos. O sea, porque estamos ciegos. Entonces, dice el Señor que los hallamos mentirosos. Entonces eso nosotros lo sufrimos.
Entonces empezamos a tener paciencia y tenemos que trabajar arduamente por amor del nombre del Señor. Y no tenemos que desmayar, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Porque el Señor nos dice que tiene algo contra nosotros. Que dejamos nuestro primer amor. O sea, si tú estás enamorado de Jesús, si tú de veras estás enamorado de Dios, vas a leer la Biblia diario. Vas a buscar una enseñanza diaria. Vas a orar diario. Vas a pedir al Señor diario. Y esa es tu relación con Dios. La relación. No hay que descuidar la relación con Dios porque es importante. Y no hay que desmayar. Entonces dice el Señor que siempre recordemos de dónde podemos caer, de dónde has caído, porque a veces caemos en la incredulidad, caemos en cosas que el Señor nos dice que tengamos cuidado. Y hablar de esto, de dónde caemos, por ejemplo, cuando ese desinterés, caímos cuando no tenemos interés, caímos. Ya no me interesa. Hoy leíste la Biblia, no, pues no, caíste. Hoy oraste, no, caíste. Entonces el Señor dice, fíjate bien, dice, ¿de dónde has caído? O sea, ¿de dónde caíste? ¿Por qué caíste? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, o sea, que siempre hagas las primeras obras cuando conociste al Señor y te enamoraste de Jesús, cuando dijiste, me encanta leer la Biblia, quiero devorarla, quiero aprender más, tengo hambre de Dios. Entonces, si tienes hambre de Dios, lee la Biblia. Dice el Señor que si no, dice que va a venir pronto a ti y Él va a quitar tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Así es de que tenemos que hacer lo que dice el Señor. Nosotros a veces aborrecemos las obras de los nicolaitas. Ya les dije, estas obras son muy perversas. Son de los hombres que se enseñorean de otros hombres y los nicolaitas son los que ejercen poder sobre otros. Por ejemplo, haga de cuenta que si yo fuera un líder de la iglesia y yo me enseñoreara de los demás y yo soy el líder. Eso es un nicolaíta. Entonces estas cosas el Señor las aborrece. Dice el Señor que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y nosotros tenemos que ser vencedores, porque el que venciere, el Señor le va a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay un paraíso que nos espera y Dios nos va a dar de comer del árbol de la vida. Así es que hermanos, amigos, para finalizar, en Génesis 2:9 habla del Edén, donde está el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual comieron Adán y Eva, pero también está el árbol de la vida. Imagínense que Adán y Eva hayan comido ellos del árbol de la vida. Jamás morirían y el pecado permanecería por la eternidad para siempre. Pero el Señor cerró el camino al árbol de la vida y lo guardó con espadas y con querubines. Entonces, imagínense nada más. Todo tiene un propósito. Ese es el principio, pero el final, miren lo que dice en Apocalipsis 22:2. Ya para terminar esta lectura y desearles un buen día. Fíjense, capítulo 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos dando cada mes su fruto, y sus hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. Este es el árbol de la vida, el cual vamos a nosotros a comer, pero las hojas del árbol serán, dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Cuando sea la resurrección y nosotros seamos llevados al cielo, las naciones van a poblar la tierra otra vez y a ellos se les va a dar las hojas del árbol de la vida para que sean sanadas de muchas cosas.
porque la humanidad va a seguir, amigos. Quizás haya una extinción en este tiempo y mueran muchos, pero va a seguir, van a salir los sobrevivientes del planeta Tierra cuando sea el arrebatamiento, cuando sea la guerra, cuando venga Cristo y todo esto esté desolado y los sobrevivientes van a poblar la tierra. Nosotros no vamos a poblar la tierra porque nosotros vamos a ser como los ángeles, dice Jesús. Nosotros vamos a ser resucitados, transformados. Entonces, nosotros ya no seremos seres humanos, seremos terrenales, seremos seres celestiales. Aunque muchas veces oí que decían que nosotros no debemos de decir eso. Cuando Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Dios fue glorificado en gloria en la resurrección y nosotros vamos a ser glorificados también en la resurrección como Cristo. O sea, ya no vamos a ser de esta tierra. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, somos gente que al aceptar a Jesús vamos a ser gente del reino de los cielos. Entonces, tengo una enseñanza que les voy a compartir acerca de ser aptos para el reino. Porque de veras, cuando la leí, me conmovió mi corazón y dije, ¿no merecemos de parte de Dios tal bendición? Pero como dice en su palabra en Efesios, Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, esta lectura es para compartirles, para que sigan adelante, échenle ganas, no desmayen. Nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él para que todo lo que hagamos conforme a lo que está escrito, nos ayude a que todo nos salga bien y caminemos con el Señor. Dios les bendiga y un saludo para todos, los que oyeron. Muchas gracias por su atención. Quiero que sean discípulos del Señor y no dejen de leer la Biblia, porque eso es muy importante. Es tu relación con Dios. Muy bien, muchas gracias y nos vemos. Voy a estar compartiéndolo en la noche si puedo o en la tarde, pero ahí les voy a enviar los videos y ahí estamos en el YouTube. Para el que quiera ver los videos, póngale nada más el futuro de la humanidad en Cristo, Héctor García, y ahí apareció con un video. Usted se mete ahí y puede escoger el video que usted quiera. Dios los bendiga y nos vemos, amigos, hermanos y compañeros en este mundo.